Hola a todos. ¿Cuál es el secreto de que el F-16 Fighting Falcon sea un avión de combate tan famoso, tan exitoso y tan bueno? En realidad hay dos respuestas diferentes a esta pregunta, y en este video descubriréis cuáles son. Sí, hoy quiero hablarles del legendario avión de combate F-16 Fighting Falcon, fabricado por General Dynamics. Les contaré la historia de este avión, desde los años 70 hasta la actualidad. Además, les explicaré las características técnicas de este avión. Además, evaluaremos el F-16 desde un punto de vista un poco crítico. Les espera un video divertido y bonito. Prepárense, que empezamos. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. A principios de la década de 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a retirar gradualmente los aviones de su flota, y los aviones de la antigua generación empezaron a quedar fuera de servicio. La elección de la Fuerza Aérea en ese momento fue el F-15 Eagle, y los buenos tiempos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzaron a vislumbrarse poco a poco. Los F-15 eran aviones muy buenos, muy bonitos, muy potentes y muy capaces, pero tenían un problema muy grave: eran muy caros. El precio de las capacidades y la potencia del F-15 era excesivamente alto. Tanto el coste de adquisición como los costes de mantenimiento y funcionamiento eran muy elevados. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos comprendió que no podía adquirir la cantidad de F-15 que deseaba, ya que su presupuesto no lo permitía. Por eso, comunicó al Pentágono su deseo de contar con un avión que pudiera utilizarse junto con el F-15, que pudiera realizar al menos algunas de sus misiones, que fuera más barato, más sencillo, pero más rápido y ágil. El Pentágono consideró razonable esta solicitud, y a principios de la década de 1970 se puso en marcha el proyecto Lightweight Fighter. El objetivo de este programa era obtener un avión más barato y sencillo que el F-15, con menores costes de mantenimiento y funcionamiento, y que fuera muy rápido y ágil. Porque era un avión de combate. La función principal del avión era enfrentarse cara a cara con los aviones de combate enemigos y derribarlos. También tendría una capacidad limitada de ataque terrestre, más parecida a la de un avión de apoyo aéreo cercano. Al final de este proyecto, dos empresas quedaron en la lista de finalistas de la licitación: el prototipo YF-16 de General Dynamics y el prototipo YF-17 de McDonnell Douglas. Tras un breve proceso de evaluación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció que había seleccionado el YF-16, lo cual era una decisión muy lógica. El Y-17 podía parecer un avión superior en cierto sentido, pero sus costes eran mucho más elevados. Además, lo que quería la Fuerza Aérea era un avión que pudiera realizar algunas tareas de forma mucho más sencilla y económica que el F-15, y el YF-16 era perfecto para ello. Al mismo tiempo, era un caza más rápido y ágil. El Y-17 perdió la licitación, pero no llegó al final del camino, sino que más tarde buscó su oportunidad en la Armada, y hoy conocemos este avión como el F-A-18 Hornet. Finalmente, el deseo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se había hecho realidad. Junto al F-15, un avión potente, eficaz y competente, pero caro, se había añadido otro avión más rápido, más ágil, capaz de desempeñar funciones de caza y mucho más económico. La primera versión prototipo del nuevo F-16 apareció en 1973. Sin embargo, este avión realizó su primer vuelo en principios de 1974, lo que resultó ser un vuelo muy interesante. El primer vuelo del F-16 tuvo lugar el 20 de enero de 1974 por accidente. Ese día, el avión debía realizar pruebas de rodamiento a alta velocidad. Sin embargo, surgió un problema durante la prueba y el avión despegó. El piloto del avión, Phil Ostriker, mantuvo la calma y logró mantener el avión en el aire sin entrar en pánico, y tras hacer un pequeño giro, aterrizó el avión. Este famoso vuelo se conoce en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como Flight Zero.
Poco después de este accidente, el 2 de febrero de 1974, el YF-17 realizó su primer vuelo oficial y entró en un proceso de desarrollo muy rápido. Las exigencias de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eran bastante exigentes. Querían que el avión fuera muy rápido, que tuviera una gran capacidad de maniobra y además que su coste fuera lo más bajo posible. El F-16 tuvo mucha suerte en este sentido, ya que utilizaba uno de los motores que empleaba el F-15. Esto tenía mucho sentido desde el punto de vista logístico para las fuerzas aéreas. En realidad, los F-16 solían preferir el motor F-110 de General Electric, pero también se podían utilizar los motores F-100 de Pratt & Whitney en los aviones. Para que el F-16 pudiera tener una gran capacidad de maniobra, los ingenieros de General Dynamics hicieron algo muy interesante. Desplazaron el centro de gravedad del avión hacia atrás. Si el centro de gravedad del avión se desplaza hacia atrás, es decir, hacia donde se encuentra el motor, el avión puede maniobrar mucho mejor. Sin embargo, esto tiene un alto precio. El F-16 es un avión aerodinámicamente inestable. Es decir, en condiciones normales, es imposible que vuele en línea recta. Pero no hay ningún riesgo para la seguridad, ya que el avanzado ordenador de vuelo del F-16 puede mantener automáticamente el avión en una posición estable. El ordenador controlaba constantemente la estructura aerodinámica del avión. De este modo, el piloto no tenía que realizar ningún esfuerzo y el F-16 se convirtió en un avión capaz de realizar maniobras increíbles. Esta computadora de control de vuelo tenía otra ventaja. El F-16 Fighting Falcon fue el primer avión fabricado hasta ese momento que contaba con un sistema de control fly-by-wire. Es difícil traducir fly-by-wire al español. Podríamos traducirlo como sistema de vuelo por cable o sistema de vuelo con cables, pero en realidad deberíamos decir sistema de vuelo asistido por computadora. ¿Qué significaba eso? Los aviones anteriores al F-16 tenían palancas. Había que usar la palanca para controlar el avión y estas eran hidráulicas. Cuando el piloto movía la palanca, movía los sistemas hidráulicos y estos, a su vez, movían las superficies de control. Es decir, así se pilotaba el avión. El problema más grave de este sistema hidráulico era que sometía al piloto a una carga considerable, especialmente en momentos de conflicto, es decir, cuando era necesario realizar maniobras muy bruscas y el piloto tenía que luchar con todas sus fuerzas con los mandos para poder controlar el avión. Para resolver este problema, se eliminó este sistema del F-16. En su lugar, se añadió un joystick en el lado derecho del avión que el piloto podía manejar cómodamente. Este joystick era similar a los que se utilizan en las consolas de videojuegos, aunque por supuesto era más avanzado, pero su principio de funcionamiento era exactamente el mismo. El piloto utilizaba este joystick asistido por computadora para controlar el avión. Los movimientos del joystick se transmitían al ordenador de control de vuelo, y este, sin ninguna pérdida, enviaba la información recibida de los controles a las superficies de control. De este modo, en situaciones en las que el piloto tenía que realizar maniobras muy bruscas, como en un combate aéreo, podía realizar las maniobras que deseaba utilizando el joystick con mucha comodidad, en lugar de tener que luchar con los mandos. De hecho, eso era lo que se esperaba del F-16. Debía entrar en combate aéreo, colocarse detrás del avión enemigo en el menor tiempo posible y tras fijarlo como objetivo, destruirlo. Lo único que se hizo para dotarlo de estas capacidades no fue el sistema fly-by-wire. El F-16 tenía un diseño de cabina muy interesante. Este diseño tenía dos razones fundamentales. Mejora aún más las características aerodinámicas del avión y aumenta considerablemente el campo de visión del piloto. Les dije que se trata de un avión de combate aéreo, y el piloto debe poder ver cómodamente su entorno desde un ángulo lo más amplio posible. Si se diseña una cabina tan transparente, el piloto puede ver muy cómodamente a su alrededor. De hecho, en la cabina del F-16, los pilotos tienen un control total, sin barras ni otras piezas que limiten su visión. Esta y otras muchas tecnologías modernas se han utilizado en este avión. Al mismo tiempo, los costes de producción se han reducido considerablemente.
Al final de este largo y arduo proceso, el 17 de julio de 1978, el F-16 Fighting Falcon entró en servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a partir de esa fecha, este avión comenzó a escalar, por así decirlo, los peldaños de la fama. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos quedaron encantadas con el F-16, les gustó mucho y quedaron muy satisfechas con el avión. El avión tuvo tanto éxito que en muy poco tiempo se comenzó a vender en grandes cantidades a los aliados americanos. De hecho, algunos aliados europeos también contribuyeron al proceso de desarrollo del F-16. Pero además de ellos, muchos otros países comenzaron a interesarse por este avión. Poco después de entrar en producción serie, el F-16 comenzó a someterse a modernizaciones. Al principio, este avión era solo un GESA, cuya misión consistía en entrar en combate aéreo con aviones enemigos, colocarse detrás de ellos y derribarlos con su cañón Vulcan interno o con misiles guiados por calor como los Sidewinder. Aparte de eso, tenía una capacidad de ataque terrestre muy limitada. Estas capacidades comenzaron a aumentar gradualmente. Primero se desarrollaron los sistemas de aviónica, después se amplió el inventario de municiones, después se incrementó aún más la capacidad de ataque terrestre, se logró la capacidad de utilizar municiones guiadas como Maverick o GBU y posteriormente se añadieron capacidades de combate nocturno. Comenzó a adquirir tecnologías superiores que le permitían realizar disparos precisos contra objetivos aéreos y terrestres durante la noche. El radar APG-66 fue sustituido por el APG-68. Los sistemas IFF se mejoraron. Se añadieron nuevas estaciones con pods especiales que se podían colocar debajo del fuselaje y este avión pasó de ser el bloque 1 al bloque 70, añadiendo nuevas características. Mire, puedo decirle esto con toda claridad. Comprar un avión de combate no es solo comprar un avión de combate. Tiene una dimensión muy importante en las relaciones diplomáticas y el comercio político, y algunas plataformas tienen contrapartidas estratégicas y diplomáticas. Por ejemplo, submarinos, buques de guerra, aviones de combate. Cuando compras un avión de combate, no solo compras un avión que puede hacer tu trabajo, sino que también ganas un amigo político o nuevos enemigos. Y haces movimientos muy importantes relacionados con la estrategia política y el futuro diplomático de tu país. Por eso, Estados Unidos, consciente de ello, siempre ha reservado un espacio especial para el comercio de armas, especialmente el comercio de aviones. Cuando los estadounidenses fabricaron el F-15 por primera vez, pensaron, este avión es muy caro, no podemos vendérselo a todos nuestros aliados, no podemos abastecer a todo el mundo. Y desarrollaron el F-16 con la idea de fabricar un avión un poco más barato, vendérselo a todo el mundo y establecer vínculos con todos. Y no les falta razón. Hoy en día, más de 25 países en todo el mundo utilizan y siguen utilizando el F-16. Es muy probable que se sumen otros a esta lista, pero si lo miramos desde esta perspectiva, el número de usuarios del F-15 no supera los dedos de las dos manos. Por lo tanto, no es de extrañar que la estrategia de Estados Unidos sea realmente muy lógica. Para Estados Unidos, el F-16 significa o eres mi amigo o eres mi enemigo. Estados Unidos ejerce una presión política y diplomática muy seria a través del comercio de armas. Estados Unidos utiliza en exceso su poder económico, militar y político en el comercio de armas. Y como ningún otro país de la OTAN tiene el poder que tiene Estados Unidos, ningún avión puede venderse tanto como el F-16. Es decir, el Mirage no es peor que el F-16, incluso diría que en algunos aspectos es mejor, pero como los franceses nunca han tenido tanto peso político como Estados Unidos, no han podido vender el Mirage en las cantidades que querían. Si las fuerzas hubieran cambiado y los franceses fueran la superpotencia de la OTAN, hoy en este video probablemente estaríamos hablando del Mirage en lugar del F-16. En resumen, el F-16 es realmente el avión más rentable que ha fabricado hasta ahora el bloque occidental, y nadie puede destronarlo. Hubo un tiempo en que se barajaban planes similares para el F-35, cuyo objetivo era precisamente destronar al F-16 y ocupar su lugar. Sin embargo, el proyecto se complicó tanto que es muy probable que nadie pueda hacerle sombra al F-16 durante muchos años. En realidad, hay muchas más cosas que contar sobre los aviones, pero por hoy es todo. Les deseo a todos un buen día. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta.
dejar un comentario y suscribirse.